Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotov v'tzivanu leyot or legoyim v'natan lanu et Yeshua Meshicheinu or haolam. Bendito seas tú, oh Adonai, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz sobre las naciones y nos das a Yeshua, nuestro Mesías, la luz del mundo. Amén. Amén. Shalom, amados hermanos, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Somos Ramiro Peña e Isabel. Somos siervos de esta casa de oración levantada por nuestro Abba Kadosh, y le damos gracias porque hoy nos permite una vez más estar en su presencia para escudriñar su bendita Torah. Así es, Abba, nos llena de alegría estar nuevamente con ustedes un Shabbat más. Hoy nos toca estudiar la porción número 16, la porción que se llama Beshalach, y Beshalach significa cuando envió. La lectura comienza en el libro de Éxodo, capítulo 13, verso 17, hasta el capítulo 17, verso 16. La porción profética está en el libro de Jueces, capítulo 4. Y del Pacto Renovado al Brit Hadashah veremos versículos de Lucas, de Yohanan, Primera de Corintios, Segunda de Corintios y algo también de Apocalipsis. Esta parashá, amados hermanos, es especial porque hoy es el Shabbat del cántico. En hebreo se dice Shabbat Shirah, ya que contiene el cántico inspirado de Moshe, el cual fue cantado por los israelitas a la orilla del Mar Rojo. Amén. Es una explosión, hermanos, de alabanza y regocijo por la fidelidad y el gran poder del Elohim de Israel, evidenciado en su liberación del ejército de Faraón por el acto milagroso de redención de Hashem. En Éxodo 15:2 dice: mi fortaleza y mi canción es Adonai, y él se ha convertido en mi salvación. Este es mi Elohim, yo lo embelleceré, el Elohei de mi padre, y le ensalzaré. Amén. Amén. En hebreo la palabra Ambé tiene la misma raíz que Nabé, oasis, lugar de habitación pacífica. Amén. El Tarbún de Onkelos, una traducción aramea de la Biblia de 2000 años de antigüedad, traduce este versículo así: este es mi Dios y yo le edificaré, llegaré a ser un templo para él. Amén. El Rabí Hirsch, que nació en 1808 y murió en 1888, presenta una interpretación más inclusiva e interpretativa. Escuchen, dice: este es mi Dios, para él seré una habitación. En otras palabras, estaba diciendo: yo llegaré a ser su casa. Amén. Además comenta y dice: me ofreceré a él como una habitación. Toda mi vida y todo mi ser llegará a ser un templo para su gloria, un lugar en el cual él será revelado, porque él forma mi destino y mi vida interior. Él es el poder que me mueve. Amén. Amén. Este ideal expresado en el cántico de Moshe le da voz al deseo del corazón de Elohim, de que su pueblo sea un templo de su presencia, que muchas veces lo hemos hablado, que la nación sea santa, apartada para él, y que cada individuo sea un sacerdote a su servicio. Solo cuando los humanos israelitas no pueden cumplir con este rol, Adonai comienza a dar instrucciones detalladas para construir un tabernáculo físico y el prototipo para el último templo. Así, mis amados hermanos, y Yeshua habló del templo de su cuerpo en Yohanan 2, del 20 al 21. En esos versos, él ejemplifica lo que significa ser una habitación para Elohim. Amén. Revísenlo, Juan 2, 20 y 21. Todas voluntades, mis hermanos, corazón y vida están dedicados al Padre.
Todo lo que Yeshua hizo, lo hizo en el poder del Ruach HaKodesh y en perfecta obediencia a la palabra de Elohim, la cual es carne. Ustedes saben que Yeshua es la Torah viviente, ¿no? Amén. El Rab Shaul enfatiza en 1 Corintios 6:19, dice: ¿o no saben que su cuerpo es un templo del Ruach HaKodesh, que vive dentro de ustedes, el cual recibieron de Adonai? El hecho es que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Wow. Amén. Amén. Qué honor tan grande, pues, amados, ser escogidos por Dios Todopoderoso para ser su habitación, Amén. su templo en la tierra. Mientras más Yeshua es nuestra fortaleza, más claro y puro es nuestro canto de alabanza a Él. Sí, Señor, y más efectivo es nuestro testimonio a los demás de su presencia. Amén. Amén. En el estudio de esta semana, de la semana pasada más bien, la Parashá Bo, después de la última y más devastadora de las 10 plagas, la muerte de los primogénitos, Faraón finalmente accedió a dejar que los israelitas fueran libres. Amén. En esta semana, sin embargo, vemos en nuestra Parashá Beshalach, Faraón cambia de opinión y corre tras ellos para traerlos de vuelta a la esclavitud, pensando que están perdidos en el desierto. Faraón aparentemente los atrapa en el mar de los juncos, ¿no? Y él cree que no hay escapatoria para los israelitas. Pero Elohim, nuestro Abacadosh, divide milagrosamente las aguas para que su pueblo pase por tierra seca, mientras los egipcios se ahogan detrás de ellos. Vamos a verlo con más detalle, estos pasajes que son realmente alivios, muy lindos. En alivio y agradecimiento a Elohim por esta sorprendente victoria sobre los que querían nuevamente esclavizarlos, Moshe y los hijos de Israel cantan una hermosa canción llamada Shirat Hayam, la canción del mar. Amén. Algunos también lo llaman As Yashir Moshe, entonces cantó Moshe, que son las primeras palabras de la canción del mar. Amén. Esta canción se recita diariamente como parte del Shaharit, servicio de oración de la mañana. La parashá de esta semana contiene esta gozosa proclamación de alabanza. Moshe y los israelitas acaban de presenciar uno de los más grandes actos sobrenaturales de Elohim. Imagínense ese asombro. El mar rojo se había abierto. Uh-huh. Habían cruzado a través de las paredes de agua y luego las aguas habían descendido para sumergir y ahogar a las fuerzas perseguidoras de Egipto. Las personas debilitadas, una vez esclavizadas, ahora se dan cuenta de que verdaderamente ha llegado su salvación. Es que Adonai, mis hermanos amados, ha triunfado gloriosamente y nuestro pueblo finalmente iba a ser libre. Así es, amados. Yo pienso más bien que fue uno de los milagros más grandes de todo esa época, ¿no? Y de este milenio. Moshe proclama poderosamente lo que se conocerá como la canción en el mar, Shirat Hayam, una canción que resonará a lo largo de los siglos entre el pueblo de Elohim. Es una canción de recuerdo y alabanza que los judíos observantes recitan diariamente al comienzo del Shaharit, de la oración de la mañana, semanalmente en Shabbat y anualmente en Pesach. Es también un canto profético, ya que se canta en anticipación del gran día de la plena redención divina. Amados, luego será cantado junto con el cántico del Cordero por todos los redimidos en la orilla del otro mar. Un mar de vidrio mezclado con fuego. Amén. Apocalipsis 15, de 2 al 4, apúntenlo, dice: yo vi que lucía como un mar de cristal mezclado con fuego. Aquellos que fueron victoriosos sobre la bestia, su imagen y el número de su nombre, estaban parados al pie del mar de cristal, sosteniendo arpas que Adonai les había dado.
Ellos cantaban la canción de Moshe, el siervo de Adonai, la canción del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, María Adonai, El Shaddai. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los Kedoshim. ¿Quién no temerá y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras justas han sido reveladas. Amén. Amén, amén. Amados hermanos, con esta breve introducción, los invitamos a que nos acompañen en esta hermosa porción de la Torá, Beshalach, y podamos leer y gozarnos juntos de estos preciosos mensajes que nos va a dar el Padre. Amén. A través de su palabra. Amén. Entonces vamos a ir a la porción de la Torá de una vez y de lleno. Entonces acá vemos la porción número 16, ya por título Beshalach, y vamos a comenzar leyendo el capítulo 17, verso 1. Después que Faraón había dejado al pueblo ir, Elohim no los guió por el camino que va por la tierra de los filisteos, porque estaba cerca. Elohim pensó que el pueblo, al ver la guerra, pudiera cambiar la forma de pensar y regresar a Egipto. Amén. Hermanos, Yahweh conoce los corazones de las personas. Él sabía que Israel era inclinado a rendirse ante la primera prueba que viniera. Es por esto, como un acto de gran amor, los llevó por el camino más largo. La enseñanza de este pasaje, mis amados, es que no siempre el camino más corto es el mejor de los caminos. La guerra de los filisteos, y con todos los vecinos de Israel, siempre ha estado presente, latente, en los procesos de retorno a Israel. Al hacer este recorrido, muchos que buscaron la emancipación de Egipto por tanta esclavitud eran presas en manos de los filisteos, quienes acababan con sus vidas y los dejaban tirados en el camino. Podemos ver que era un paisaje deprimente y devastador por la muchedumbre de hebreos que buscaban su libertad y descanso de la violencia y de la muerte. Hermanos, este proceso de salida es similar al vivido por hoy nosotros, al querer dejar la esclavitud, siendo atraídos por las palabras que nuestro mismo amado Yeshua nos dijo en Mateo 11, 28, 30. Es algo que conocemos bastante bien. Léanlo ustedes. Yo voy a leer, anoten el versículo. Mateo 11, 28, 30 dice: vengan a mí todos los que estén agobiados y cargados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy manso y de corazón humilde, y así encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Amén. 18 y 19, por favor. Más bien, Elohim guió al pueblo por una ruta rodeando por el desierto, junto al mar de Suf, y la quinta generación de los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto completamente armados. Moshe cogió los huesos de José con él, porque José, que había hecho que los hijos de Israel hicieran un juramento cuando él dijo: Elohim ciertamente los visitará y ustedes llevarán mis huesos con ustedes fuera de aquí. Amén. Hermanos, una de las maneras de honrar a Yahweh es honrar a los demás, especialmente a aquellos que han sido nuestros siervos, ¿no? Yosef había profetizado este momento y había hecho jurar a sus hermanos que sacarían sus huesos de allí. Entonces, cuando hemos comprendido, hermanos, el plan redentor de Adonai, nuestro espíritu se conecta a las palabras y los eventos de una forma tal que nos permite constatar la veracidad de todo lo que ha acontecido. Los huesos de Yosef significan los huesos de la casa de Yosef. Todos aquellos que murieron fuera del pacto y todos nosotros que vivíamos como muertos sin Elohim, sin pacto y sin promesa, somos parte de esos huesos. Amén. Amén. Vamos a ir un momento a Ezequiel para leer algo al respecto.
Ezequiel, vamos a leer capítulo 37, versos del 1 al 3. Con la mano de Adonai sobre mí, Adonai me llevó por su ruaj y me puso en el medio del valle, y estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar por alrededor de todos ellos. Había tantos huesos tendidos en el valle y estaban tan secos. Él me preguntó: ven, Adán, ¿pueden estos huesos vivir? Yo respondí: oh Adonai, Elohim, solamente tú sabes eso. Amados, tú y yo, ustedes, nosotros, éramos parte de esos huesos, pero se nos sopló el ruaj de vida de Yeshua HaMashiach y hemos cobrado vida una vez más. Amén. Amén. Volvamos a Éxodo 13:20. Y los hijos de Israel viajaron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Amén. Les voy a mandar un mapita para que puedan acompañar esta parte de la lectura en este momento, para que ustedes vean el recorrido. Ahí vamos a apreciar lo majestuoso e impresionante el poder de Yahweh para con los suyos. Les voy a mandar al WhatsApp y al canal de Telegram para que ustedes revisen esto y lean detenidamente. Es muy, muy hermoso. 21 y 22. Elohim fue delante de ellos en una columna de nubes durante el día para guiarlos en su camino, y de noche en una columna de fuego para darles luz. Así podían viajar ambos de día y de noche. Amén, Baruch Hashem. Ni las columnas de nubes de día ni la columna de fuego de noche se apartó de delante del pueblo. Baruch Hashem. Amén. Hermanos, la palabra usada aquí para nube, en hebreo se dice Anán, está en el Strong 6050, que significa nube, nublado o nube de tormenta. Lo que nos muestra entonces es que era una nube tan grande y sublime que se asemejaba a las nubes de esas cuando vemos que va a venir una tormenta muy fuerte. Entonces, estas columnas, la de nube y la de fuego, tenían dos objetivos específicos al menos. Era el de servir de guía y proteger a nuestro pueblo del clima extremo que se vivía en el desierto. En el día, un sol abrasador capaz de deshidratar, y en la noche, un frío capaz de congelar. En el nivel Remés podemos ver alegóricamente, lo siguiente: la nube de su gloria, protegiendo y mostrando su cobertura para con los suyos. Recordemos el Salmo 91:1, que nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Shaddai, del Omnipotente. Amén. Amén. Luego vemos el fuego, que deja un amplio contenido de simbología. Sin embargo, en este momento queremos resaltar que el versículo del versículo 105 del Salmo 119, anótenlo, dice: lámpara es a mis pies tu Torá y luz en mi camino, o algo así, ¿no? Ahora, hay un comentario en la Biblia Kadosh de este versículo de Salmos, y dice: en esta vida andamos a través de un bosque oscuro de maldad. No obstante, dice su comentario, la Torah es la luz que nos muestra el camino hacia adelante para así no tropezar al caminar. Nos revela las raíces enredadas de filosofías y falsos valores. Estudia la Escritura para que puedas ver tu camino con la suficiente claridad y así permanecer en la senda correcta. Amén. Amén. Amén, ok. Capítulo 14. Vamos a continuar con la lectura y vámonos a leer desde el versículo 1 hasta el 5, por favor. Habla a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen delante de Pihahirot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal Zephón. Acampen frente a él junto al mar. Entonces Faraón
dirá que los hijos de Israel están errando en el campo sin dirección, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré tanto el corazón de Faraón que él los perseguirá, y yo seré glorificado por medio de Faraón y su ejército, y los egipcios conocerán al fin que yo soy Adonai. El pueblo hizo como fue ordenado. 5. Cuando le fue dicho al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus sirvientes cambiaron de forma de pensar en su corazón hacia el pueblo. Ellos dijeron: ¿qué hemos hecho, dejando que los hijos de Israel dejen de ser nuestros esclavos? Amén. Este anuncio, hermanos, provocó un cambio de actitud, es decir, ese sentimiento de derrota que sufría. En ese momento Faraón, al haber sido vencido por Yahweh, imagínense, se convertía en soberbia por parte de él, ¿no? Este sentimiento hace que las personas se olviden de quiénes son y sobre todo que olviden lo que Yahweh ha hecho. Por eso es muy peligroso, hermanos, que la soberbia entre en nuestros corazones. Es por esto, por lo que Faraón decide una vez más desafiar a Hashem, buscando esclavizar al pueblo de Israel una vez más. Esta situación se ha repetido, hermanos, a lo largo de la historia, ya que muchos, dominados por la soberbia, han querido esclavizar y, en casos extremos, exterminar a la nación de Israel, confirmando con esto el poderoso significado de su nombre. Recordemos en este momento lo que aprendimos en Bereshit 32:28, que decía: entonces el varón dijo: desde ahora en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has peleado con Elohim y los hombres y has vencido. Amén. Amén. 14:9. Los egipcios fueron tras ellos, todos los caballos y los carruajes de Faraón con su caballería y ejército, y los alcanzaron cuando ellos estaban acampando junto al mar, junto al Pijajirot, frente a Baal Zephón. Entonces vemos que con la intención de tomarlos por sorpresa y esclavizarlos nuevamente, Faraón movilizó, dice, lo mejor de su ejército. Incluso él mismo personalmente fue al frente de la contienda. Hermanos, ¿esto qué nos está mostrando? Que el enemigo siempre viene con todo su poder, con toda su fuerza, a esclavizarnos, y si lo permitimos, nos va a destruir. Pero sabemos, por lo que nos dice la Escritura, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén. Y también hay que recordar que Yohanan nos decía en el capítulo 10 que el ladrón solo viene a hurtar, matar y destruir. En cambio, Yeshua nos decía que Él ha venido para que tengamos vida y en vida más en abundancia. 13 y 14. Y dijo Moshe al pueblo: no temáis, permaneced firmes y ved la salvación de Adonai, que obrará para vosotros hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los volveréis a ver. Amén. Adonai peleará la batalla por ustedes, solo cálmense, estén tranquilos. Gloria a Dios. Hay situaciones en las que pensamos que Adonai está haciendo cosas sin sentido, ¿no es verdad? No entendemos lo que pasa en nuestras vidas. Es decir, no vemos el objetivo con el cual hace lo que hace. Y lo primero que debemos tener en cuenta es que nosotros no siempre estamos para entender, sino para contemplar en plenitud de confianza. Amén. Quiero ver con ustedes unos versículos hermosos que Padre me ha puesto en mi corazón esta mañana. Y el primero está en Segunda de Crónicas 20:17. Que dice: ustedes ni siquiera necesitan pelear esta batalla. Amén. Solo tomen sus posiciones, Yehudá y Jerusalén,
Párense quietos y miren cómo Adonai los salvará. Amén. No tengan temor ni estén afligidos. Vayan contra ellos porque Adonai está con ustedes. Amén. Y acompáñenme a Salmos 46, 10, 11. Y 11. Estad quietos y sabed que yo soy Elohim. Seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra. Adonai Sebaot está con nosotros, nuestra fortaleza, el Elohim de Jacob. Amén. Bendito seas. Amén. Entonces, esta es una de las innumerables situaciones, hermanos, en la que Israel ha estado en la mano de su Creador. Por un lado vemos el mar, por el otro lado Faraón con todo su ejército. Imagínense mentalmente ese escenario. No había escapatoria. Era una muerte segura. Pero Yahweh, nuestro Abacadosh, tenía otro plan en mente para el cumplimiento de sus promesas, puesto que su nombre es fiel y verdadero, ¿no es verdad? Amén. En el Yohanan 11:40 dice: Yeshua les dijo, ¿no te dije que si permaneces confiado verás la gloria de Yahweh? La palabra usada para salvación, para liberación en el hebreo se dice Yeshua, con acento al final, Yeshua. ¿Okay? Eso está en el Strong, en el hebreo 34:44. Y literalmente quiere decir liberación, salvación, prosperidad, salvación, triunfo, victoria. Hermanos, y así precisamente Yeshua quiere decir Salvador, el que triunfa, el que nos da el triunfo. Podemos pensar entonces que Moshe estaba hablando proféticamente, es decir, estaba describiendo el evento que estaba a punto de ocurrir, así como el evento que va a ocurrir en el futuro, la salvación de Israel por medio de Yeshua. Amén. Amén. Otro evento que apoya dicha salvación anunciado desde la Torá y que muestra dicha salvación está expresado por Shimon Kefa, por el apóstol Pedro, que en 1 de Pedro 3:21 nos dice: aquella agua era un símbolo de la inmersión que ahora los salva a ustedes también, no en cuanto a quitarles la impureza carnal, sino en cuanto a la respuesta de una conciencia limpia para con Yahweh mediante la resurrección de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Ok, seguimos entonces, volvemos a Shemot 14 y vamos a irnos al verso 22. Entonces los hijos de Israel entraron al mar en tierra seca, con el agua como una pared a su derecha y a su izquierda. Amén. Este evento, mis amados hermanos, es considerado como una tevilá, ya que el pueblo pasaba no solo de un lugar a otro, sino también de un estado a otro, de la esclavitud a la libertad, ¿no es verdad? En otras palabras, pasaban de Egipto a conquistar la tierra prometida, de la esclavitud, como le dije, a la libertad, de ser siervos de Faraón a ser siervos de Yahweh, de guardar las leyes y las tradiciones egipcias a guardar la Torá. Eso es precisamente lo que hacemos cuando hacemos tevilá, es pasar de un estado de impureza a una de completa pureza. Ingresamos de forma legal a la ciudadanía de Israel. La tevilá o inmersión o nuevo nacimiento son el mismo acto, conocido por nosotros como antes, cuando estábamos en el cristianismo, decía que era el bautismo, ¿verdad? Entonces, expresar estos términos de una forma correcta y entendible sería: el bautismo para el nuevo nacimiento es la inmersión que recibimos por primera vez para recibir el perdón de pecados y con ello la salvación. Hermanos, nosotros, ustedes, nosotros como estudiantes de la Torá, gracias a que estamos volviendo a las raíces hebreas, tenemos que tener una mayor comprensión de cada término y profundizar en él hasta llegar al completo y máximo entendimiento del mismo.
Y esto va a ser cada vez más importante, pues de ello va a depender que pasemos de muerte a vida. Amén. Amén. La tevilá, o el tevilá, como dicen algunos, la inmersión para nuestro nacimiento en agua es una parte de la salvación, junto con lo que conocemos como teshuvá, que se ha traducido como arrepentimiento, pero en realidad es un retorno, ¿no es verdad? Y el don de Ruach HaKodesh. La inmersión es la muestra y expresión, mis hermanos, de fe obediente, de una emuná en realidad, a las palabras del mismo Yeshua. Al llegar a este camino, lo primero que se establece en nosotros es la obediencia a su palabra, ¿no es verdad? El modo bíblico de bautizar es por inmersión de agua, entendiendo el concepto de que las muchas aguas, ¿no? Esta parte es bien interesante, síganme con cuidado, o fuente de muchas aguas, y esto significa que no tienen que ser aguas estancadas, ¿okay? Tienen que fluir, y además dice que broten de una fuente natural, y finalmente porque están en constante movimiento. Entonces, estas son las características bíblicas que se nos presentan ahora con la misma claridad, digamos, como cuando lo hacíamos antes en piscinas, en estanques, ¿no? O los bautisterios que teníamos en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones cristianas, ¿no es verdad? Entonces, la inmersión es el único método que retiene el simbolismo bíblico de una sepultura. Entonces, queda claro que la tevilá hay que hacerla en un lugar donde corren las aguas, ¿no? Amén. En un lago, en un río, en alguna cosa así. Amén. Amén. La emuná y Yeshua y el arrepentimiento, teshuvá, de los pecados son necesarios, mis hermanos, para la validez de la tevilá. En ese sentido, por ejemplo, pienso que el bautismo de los niños, como lo hacen en la Iglesia Católica, no es válido. ¿No es verdad? El bautismo es más que una ceremonia simbólica, mis hermanos, y más que una declaración pública de una unión a la congregación, a la Kehilá. El eunuco, recuerden ustedes, el eunuco etíope fue bautizado en el desierto sin la presencia de gente alrededor. El bautismo era tan urgente para el carcelero filipense que lo recibió a la medianoche, justo en el momento que escuchó el mensaje de la palabra. Entonces, el significado bíblico de la inmersión en agua puede ser de la siguiente manera: que Yahweh perdona los pecados en la inmersión de agua. Eso lo van a encontrar ustedes, anótenlo en Hechos 2:38 y 22:16. Entonces acá Yahweh borra, dice, la lista de pecados y cancela la pena por el pecado a las transgresiones de la Torá. Él lava los pecados, los sepulta para siempre, pero no los futuros. A la mujer hallada supuestamente en adulterio, ¿qué le dijo Yeshua? Vete y no peques más. Ahí nos decía que ya no peques, te perdono una vez, ya no lo hagas más. ¿No es verdad? O sea, ya te perdono hoy tus pecados pasados y presentes, pero también te dice no peques más. Segundo, la tevilá es una parte de nuestro nuevo nacimiento. La tevilá nos identifica con la sepultura de Yeshua. Indica, mis hermanos, que hemos muerto al pecado por el arrepentimiento y estamos sepultando nuestros pecados pasados, el dominio del pecado y la manera pecaminosa de vivir, es decir, vivir sin Torah. La tevilá en agua es una parte del único nacimiento de agua y espíritu que nos coloca dentro de Mashiach. Es, diríamos, una identificación personal con Yeshua y es una parte vital para la entrada a su familia. Amén. Amén. Efesios 2:19, recuerden que nos decía, así que entonces dice, ya no son extranjeros ni desconocidos, por el contrario, nos dice Efesios, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yahweh y miembros de la misma familia de Yahweh. Amén. Amén. También la tevilá es una parte de nuestra circuncisión del corazón. Por el nuevo nacimiento retornamos a la relación con Yahweh, pues,
el pacto que hacemos fue renovado. Amén. Amén. Entonces la Biblia, hermanos, nos enseña que cuando hacemos tevilá tiene que ser ministrado en el nombre de Yeshua. ¿No es verdad? Esto también incluye invocar su nombre oralmente, y debemos extender la invitación a todos aquellos que se han bautizado de una forma diferente como lo hacíamos antes, y tenemos que hacerlo en el nombre de Yeshua, que ha sido revelado en las raíces hebreas de nuestra emuná. Entonces tenemos que hacer el tevilá en el nombre de Yeshua, entendiendo además su obra redentora y también reconociendo su verdadera autoridad. Veamos ahora algunas razones bíblicas para la inmersión en el nombre de Yeshua. Primero, la congregación del primer siglo, mis hermanos, adhería para sí exclusivamente esa fórmula. Las escrituras registran 5 relatos históricos de inmersiones realizadas en una quejilá, en una asamblea, las cuales destacaron el nombre de Yeshua. Amén. Anoten estos versículos para que los puedan verificar. Está en Hechos 2:38, 8:16, 10:48, 19:5 y 22:16, donde están los 5 relatos históricos. Pero también las epístolas, hacen referencia a esta fórmula en el nombre de Yeshua HaMashiach. Anoten también, se lo ve en Romanos 6:3, Primera de Corintios 1:13 y 6:11, Gálatas 3:27, Colosenses 2:12. Amén. Amén. Segunda razón bíblica para la inmersión en el nombre de Yeshua es: la inmersión es para el perdón de pecados, y Yeshua es el único nombre que se asocia con el perdón de los pecados. 5. El nombre de Yeshua representa todo el poder y la autoridad dada por Yahweh. En el momento en el que invocamos su nombre con absoluta confianza, su poder, su autoridad vienen a ser ventaja para nosotros. Amén. Amén. Todo lo que hacemos de palabra y de hecho debemos hacerlo en el nombre de Yeshua. El nombre del Adón Yeshua es el nombre más alto que la humanidad conoce, y todos haremos reverencia a ese nombre. Debemos reverenciarlo, honrar ese nombre. La inmersión es una parte de nuestra salvación, como ya lo dijimos, y Yeshua es el único nombre en el que podemos ser salvos. La inmersión también es una confesión pública de nuestra fe en Yeshua, y significa la aceptación de Él como nuestro Salvador. Amén. Amén. Porque Yeshua es nuestro único Salvador. La inmersión es en el nombre de Yeshua. La inmersión en el nombre de Yeshua demuestra reverencia y obediencia hacia la palabra de Adonai, más que una tradición humana. El dogma moderno trinitario no enseña en la Escritura, por lo tanto no hay justificación teológica para una forma trinitaria. El nombre de Yeshua para la inmersión en agua tiene el apoyo de la exégesis bíblica y hebrea. En el momento en que una persona recibe el Ruach HaKodesh antes de la inmersión en agua, adquiere una vida espiritual nueva, hermanos. Amén. Amén. 14, vamos a adelantar un poco, 27 al 28. Moshe extendió su mano sobre el mar, y para el alba el mar había regresado a su profundidad anterior. Los egipcios trataron de huir, pero Elohim los barrió hacia el mar. El agua regresó y cubrió todos los carruajes y caballería del ejército de Faraón que los había seguido hasta dentro del mar. Ni uno de ellos quedó. Hermanos, este sin duda es el evento más maravilloso y trascendental que nuestra amada nación de Israel haya vivido jamás. Fue la prueba fehaciente
de que Yahweh estaba con ellos, mis hermanos. Esta oportunidad, como muchas otras, correspondió a la milagrosa liberación de nuestro pueblo. Una liberación que nunca se haya vivido en toda su historia. Lo que nos enseña es que, ¿qué nos enseña? Que la batalla es de quién, es nuestra o de Yahweh. Es de Yahweh. Y Él nunca desampara a los suyos. Amén. Amén. 14:31. Y vio Israel el gran poder que Adonai había ejercido contra los egipcios, y temió el pueblo a Adonai Aleph Taf, y creyeron a Elohim y a Moshe su siervo. Amén. ¿A quién le decían Aleph Taf? Yeshua. Si tenemos en consideración que el pueblo estuvo más de 400 años en Egipto y que quizás muchos no conocían al Elohim de sus padres, luego de este evento, no quedó, mis hermanos, la más mínima duda de quién era Yahweh. Amén. Y su gran poder, ¿verdad? Así como tampoco quedó duda de que Yahweh había puesto a Moshe para ser juez sobre las naciones de Israel, sobre la nación, de Israel. Es interesante y hasta paradójico cómo Elohim usa las palabras de sarcasmo y humillación en algunos casos para tratar a los pueblos. Moshe en el pasado, por querer ayudar a sus propios hermanos, fue rechazado bruscamente, recuerden ustedes. En Shemot, en Éxodo 2:14, la primera parte dice, él respondió, ¿quién te nombró jefe y juez sobre nosotros? ¿Tienes intenciones de matarme como mataste a Misraim? En este pasaje vemos que Moshe fue rechazado, fue apartado, ¿no es verdad? Hasta ajeno. No, parecía que fuera un extranjero, un personaje no conocido, ¿no? Este pasaje también nos enseña que debemos sujetarnos a los líderes que Yahweh nos ha puesto, hermanos. El ser rebelde a ellos es ser rebelde a la autoridad que los estableció. Si ellos hacen cosas en las que no estamos de acuerdo, lo que podemos hacer es orar para que Él les dé sabiduría y discernimiento. Debemos rogar a Yahweh por los que están en eminencia, o sea, en lugar preferencial, ¿no es verdad? No lo voy a poner en pantalla, pero anótenlo. Primero de Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 2, dice, primero que todo, yo aconsejo que peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracia sean hechos por todos los seres humanos, incluyendo reyes y todas las posiciones de prominencia, para que podamos vivir una vida en quietud y shalom, siendo, dice, piadosos e íntegros en todo. Entonces, podríamos decir a las autoridades. Elohim establece a las autoridades con un propósito para bienestar de sus hijos y en especial de su pueblo. En Jueces, Shoftim 2:16 dice, pero luego que Yahweh levantó jueces que los rescataron del poder de aquellos que los estaban saqueando, continúa en el verso 18, cuando Yahweh levantó jueces para ellos, Yahweh estaba con el juez y los libraba de las manos de sus enemigos por toda la vida del juez, porque Yahweh fue movido a piedad por sus lamentos bajo aquellos que los oprimían y aplastaban. Amén. Amén. Capítulo 15, verso 1. Entonces Moshe y los hijos de Israel cantaron este canto a Adonai. Yo cantaré a Adonai, porque Él es altamente exaltado. Al caballo y su jinete Él echó en el mar. Hasta el 5 leeremos. Mi fortaleza y mi canción Adonai es Adonai, y Él se ha convertido en mi salvación. Este es mi Elohim, yo lo embelleceré, el Elohei de mi Padre, y le ensalzaré. Adonai es varón de guerra, Adonai es su nombre. Los carruajes y el ejército de Faraón Él lanzó al mar. Sus comandantes escogidos fueron ahogados en el Yam Sof, mar de juncos o mar final. Las aguas profundas los cubrieron, se hundieron a las profundidades como una piedra. Amén. Hermanos, el objetivo principal de la alabanza es magnificar a Yahweh y por lo que es, por lo que hizo,
hace y hará. Y eso fue precisamente el objetivo por el cual Moshe y todo el pueblo cantó al Altísimo. Reconocieron que había sido Yahweh quien había vencido a Faraón y a su ejército. Amén. Amén. 6. Tu mano derecha, Yeshua, Adonai, es excelsamente poderosa. Tu mano derecha, Adonai, quebranta al enemigo. Amén. Amén. La palabra usada para derecha, diestra, en hebreo se dice Yamin. Yamin, del Strong 3225, que significa brazo derecha, diestra, a la mano derecha, recto, etc. Pero también esta palabra Yamin se deriva de la palabra Yaman, que significa ser físicamente derecho, firme. Por lo que podemos entender que no solo habla de la mano derecha, sino que también habla de poder, de rectitud, de integridad, de firmeza, etcétera, etcétera. Este término también se cruza con el término derecha, diestra. ¿Okay? Diestra. Haciendo una analogía, encontramos que Yeshua, ¿dónde está? A la derecha de Yahweh. ¿No es verdad? Rab Shaul en Romanos 8:34 nos dice: ¿quién nos condenará? Cuando Mashiach Yeshua fue el que murió, y no solo eso, sino que también resucitó, y además está a la diestra de Elohim y también intercede por nosotros. Amén. Hermosas revelaciones, ¿no? Qué hermoso. Entonces, en esta declaración encontramos un dato importante, y es el de, se encuentra a la derecha, ¿no? A la. En griego significaría en, que quiere decir sobre, por, etcétera, ¿no? Lo que nos está mostrando, hermanos, que Yeshua está o en o sobre la diestra de Yahweh, o en el poder de Yahweh. Es más, es la diestra de Yahweh. Amén. Amén. 15:9, por favor. No, tenemos 15:9. El enemigo dijo: perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo, se saciará mi alma de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Amén. Vez tras vez vemos este patrón en los enemigos de Israel. Cada vez que se levanta un enemigo de Israel, lo hace con la idea de exterminarlo. Pero la realidad es que no han podido ni podrán, porque el Altísimo es quien lucha por nosotros. El Salmo 27:3 nos dice: si un ejército acampa contra mí, mi corazón no temerá. Si la guerra rompiera contra mí, aún así yo permaneceré confiado. Amén. Amén. 15:13. En tu amor. Le demos desde el 11 a 13. Ya. ¿Quién es como tú, Adonai, entre los poderosos? ¿Quién es como tú, sublime en Kedushá, imponente en esplendor, haciendo maravillas? Tú extendiste tu mano derecha, Yeshua, la tierra se los tragó. En tu amor, tú guiaste en justicia al pueblo al cual redimiste. En tu fuerza, tú los guiaste hacia tu morada Kadosh, hacia tu morada santa. Amén. Esta declaración afirma claramente que la salida de Egipto fue una redención llevada a cabo por Yahweh en favor de su pueblo. Aquí vemos también, hermanos, una tipología muy marcada de la obra de Yeshua al redimirnos y guiarnos a la santa morada de Yahweh. En estos versículos la tierra prometida tipifica a la santa morada. Amén. Amén. Por lo que se define, o podemos inferir más bien, que se habla de lo mismo, es decir, que la santa morada no es otra que la tierra de Israel. Cuando Yeshua vuelva, no es, hermanos, para llevarnos al cielo, sino para llevarnos ¿dónde? A Jerusalén, a la ciudad de su reinado, aquí en la tierra. Él gobernará con vara de hierro, hermanos, a las 7 naciones originales hasta el cumplimiento de los 1000 años. Luego descenderá del cielo la nueva Jerusalén, no sin antes haberse producido una transformación total del cielo y la tierra. Acá, en este punto, los invito a que lean con todo detenimiento los capítulos 20 y 21 de Apocalipsis. Léanlos, hermanos.
Voy a adelantar hasta el 15:26. En 25 y 26. Moshe clamó a Adonai y Adonai le mostró un cierto pedazo de madera, el cual él echó en el agua, hizo que el agua supiera bien. Allí Elohim hizo leyes y reglas de vida para ellos y allí él los probó. Él dijo: si tú escucharas intensamente a la voz de Adonai, tu Elohim, haces lo que él considera correcto, prestas atención a sus mitzvot, mandamientos, y observas sus leyes, yo no te afligiré con ninguna de las enfermedades que yo traje sobre los egipcios, porque yo soy Adonai Rofeka, Amén. tu sanador. Baruch Hashem. Muchas veces, hermanos, pedimos a Yahweh, a Adonai, bendiciones en todas las áreas de nuestra vida. Pero se nos olvida que la bendición es el resultado directo de la obediencia. Amén, así es. Esto justamente hoy día hablábamos en la tarde con mi esposa Isabel, de que hay que ser obedientes, no alejarse del Padre, porque perdemos ese hermoso privilegio de estar bajo su cobertura, ¿no? Entonces, si queremos bendición y sanidad, tenemos que obedecer Torah. Hermanos, aquí también los invito nuevamente a que puedan leer todo el capítulo 28 de Devarim, de Deuteronomio, que habla tanto de las bendiciones para el que obedece, como las maldiciones para el que desobedece, ¿no es verdad? Recuerden ustedes. Ahora bien, depende del entendimiento que se haya recibido, si es visto como real o ficticio. Yo pienso que esta palabra deberíamos hacerla nuestra, ¿no? Me gustaría volver a leerla. Para mí. Shemot 15:26. Él dijo: si tú escucharas intensamente a la voz de Adonai tu Elohim, haces lo que él considera correcto, prestas atención a sus mandamientos, a sus mitzvot, y observas sus leyes, yo no te afligiré con ninguna de las enfermedades, dice Adonai, que yo traje sobre los egipcios, porque yo soy Adonai Rofeka, tu sanador. Hermano, Amén. hagamos Gloria esta a palabra Dios. reina en Baruch nuestras Hashem. vidas, en esos tiempos que estamos atacados con tanto COVID-19, tantas enfermedades, muchos contagios. Nosotros mismos podemos ser susceptibles a contagiarnos, pero sabemos con esta palabra que Él nos va a librar de todo tipo de enfermedades, si es que somos obedientes a lo que Él considera correcto. ¿Y qué es lo que Él considera correcto? Su Torah. Amén. Y observar sus leyes, ¿no? Cumplir sus mandamientos, Así es, amén. sus mitzvot. 27. Ellos llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto al agua. Esto es hermoso. Las 12 fuentes representan a las 12 tribus de Israel. Las 70 palmeras representan a las 70 naciones de aquel tiempo, tipificando a la totalidad de naciones que existen hoy, a todo el mundo, ¿verdad? Es decir, proféticamente hablando, que las 12 tribus de Israel serían de bendición. Amén. ¿Para quién? Para las demás naciones del mundo, hermanos. Las 12 tribus de Israel serán bendición para las demás naciones del mundo. Y todas las naciones se alimentarán de las fuentes de agua, que son todas las tribus de Israel. Y no solamente una, Yehudá. Amén. Amén. Pasamos al capítulo 16, verso 1. Viajaron de Elim y toda la congregación de los hijos de Israel arribó en el desierto de Sen, entre Elim y Sinaí, en el 15º día del segundo mes, después de partir de la tierra de Egipto. Okay. Acá quisiera resaltar una fecha en particular que nos está diciendo el versículo, desde la salida de Egipto, con el único propósito de establecer qué día de la semana salieron los israelitas de Egipto, buscando quizás un cuadro comparativo interesante con el día de la muerte de Yeshua, nuestro Cordero Pascual. Y acá nos dice que fue el día 15 del segundo mes. Amén. Amén. 2. Allí en el desierto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y Aarón. Debido a la falta de comida,
la congregación, el pueblo, murmuró contra sus líderes. Hermanos, muchas veces cuando las cosas van bien, le somos fieles a Adonai. Pero cuando la situación comienza a empeorar, cuando no tenemos escasez de dinero, estamos con enfermedades, etcétera, etcétera, cualquier desierto, es donde sale a relucir nuestra verdadera naturaleza. Será el momento que usemos nuestros labios para bendecir o para maldecir. Amén. ¿Sí? Y lo mismo sucedió con la nación de Israel. Mientras vieron las proezas que Adonai Elohim realizó ante sus ojos, todo estuvo bien. Pero cuando la necesidad comenzó a arreciar, sus valores fueron removidos. Cuando esto pasa, hermanos, lo primero que hacemos es culpar a los demás. Y lo que debemos hacer realmente es obedecer a nuestro Abacadosh aún en los momentos difíciles. Y obedecer a los líderes que él ha puesto. Un no creyente mira a su alrededor, un creyente mira hacia arriba. No olvidemos, no pierdan de vista el día 15 del segundo mes, porque fue también en ese día en el que ellos murmuraron. 3. Amén. Y los hijos de Israel les dijeron a ellos: hubiéramos querido que Adonai usara su propia mano para matarnos en Egipto. Sí. Allí nos sentábamos alrededor de la olla con la carne hirviendo y teníamos tanta comida como quisiéramos. Pero ustedes no han traído a este desierto para dejar que toda esta asamblea se muera de hambre. Esto fue expresado también el día 15 del segundo mes, cuando murmuraron. 4. Adonai dijo a Moshe: mira, yo causaré que llueva pan del cielo para ti. El pueblo saldrá y recogerá una ración para un día todos los días. Por esto yo probaré si ellos observarán mi Torah o no. Amén. Amén, hermanos amados. Yahweh promete sustentar al pueblo. Él iba a hacer un milagro que ellos no olvidarían. Iba a hacer llover pan del cielo. Es decir, maná, ¿verdad? Pero al mismo tiempo quería probar quién iba a obedecer y quién no. Ustedes recuerden que Torah viene del hebreo yará. Yará significa instrucción, ¿verdad? Amén. Amén. La palabra toratot, por otro lado, significa instrucciones en plural, ¿no? Elohim dice a Moshe que en un tiempo futuro, está diciendo cuando le da esta expresión, yo causaré que llueva pan del cielo. Vemos en el verso 4, dice: mira, yo causaré que llueva pan del cielo, lo que corresponde a recolectar la ración, dice ahí, día a día. Entonces es importante recordar que esto lo dice Yahweh el día 15 del segundo mes. Y acá también vemos una tipología muy pero muy clara con Yeshua. Él se identificó como ¿quién? Como el pan de vida. ¿No es verdad? Pan viviente. En Yohanan 6:31-35 dice: nuestros padres comieron maná en el desierto. Pondremos esto para que leamos. Yohanan 6 31, ¿no? 35. Ok. Nuestros padres comieron maná en el desierto, como dice en el Tanakh. Él les dio pan del cielo para comer. Yeshua les dijo: verdad eterna, yo les digo que no fue Moshe quien les dio pan del cielo, pero mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Amén. Ellos le dijeron: Adón, danos siempre este pan. Yeshua les dijo: Enana, yo soy el Elohim viviente. Amén. El pan que imparte vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que confía en mí nunca más tendrá sed. Amén.
5. En el sexto día, cuando ellos preparen lo que han traído, se convertirá en el doble de lo que han recogido en los otros días. Ok. En otra versión comienza diciendo pero, en la Biblia K2 dice pero en el sexto día. Aquí es una instrucción clara, en el sexto día, ¿no? Los israelitas murmuraron el día 15. Yahweh les dice el día 15 que les dará maná día tras día. El día 16 inicia el maná, pero el sexto día, es decir, el día 21, recogen, dice, doble cantidad. Esto, hermanos, es realmente tremendo, síganme, porque el día 22 del segundo mes era Shabbat, el séptimo día. Entonces estamos hablando, amados hermanos, del día 22 de Iyar, segundo mes, en el segundo mes de Israel, que era un Shabbat. Por lo que entendemos que murmuran en el Shabbat anterior, el día 15 de Iyar. Aviv o Nisan es un mes de 30 días. Síganme. Al hacer el ejercicio de retrospectiva de días, descubrimos algo realmente maravilloso. Israel sale de Egipto el día 15 de Nisan, es decir, un jueves. Entonces la cena de Pascua fue el día anterior, el día 14 de Iyar, ¿verdad? Un miércoles, es decir, el mismo día en que muere Yeshua como Cordero Pascual, el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Hermanos amados, este razonamiento nos muestra, pero así milimétricamente, cómo toda la profecía que proyectamos del éxodo de Egipto concuerda con nuestra salida de las tinieblas y de la esclavitud del pecado. Nuestro Mashiach Yeshua muere entre las dos tardes, del miércoles 14 de Nisan, y es sepultado antes de la caída del sol, pues se iniciaba el Shabbat alto, ¿no?, de Pesach. Entonces Yeshua cumple con las 3 noches y los 3 días en la tumba, resucitando después del Havdalah, es decir, después de, justamente como hoy, como los Shabbat que hacemos la entrega del Shabbat, ¿okay?, semanal. Esta cuenta nos permite de igual forma comprender que el primer día de Aviv o Nisan, o principio de mes del año, y de Rosh Chodesh cae en jueves. Este es, hermano, un argumento contundente que rompe con la teoría de los Shabbats lunar en los tiempos de nuestro Mashiach Yeshua. Amén. Amén. 16 del 6 al 8. Moshe y Aarón dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel: este anochecer ustedes conocerán que ha sido Adonai quien los sacó de Egipto, y en la mañana ustedes verán la kavod, la gloria de Adonai, porque él ha oído sus murmuraciones contra Adonai. ¿Qué somos nosotros que ustedes murmuran contra nosotros? Moshe añadió: lo que yo he dicho sucederá cuando Adonai les dé carne para comer esta tarde y su porción de pan mañana en la mañana. Adonai ha escuchado sus quejas y murmuraciones contra él. ¿Qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Adonai. Amén. Wow. Hermanos, de estos dos pasajes entendemos dos cosas. La primera es que Yahweh conoce nuestras necesidades y las suple. Vemos que les da el maná en la mañana del siguiente día y carne en la tarde. A veces confundimos lo que queremos con lo que necesitamos, que en ocasiones de verdad no es lo mismo, pero debemos tener en cuenta que Yahweh nos da lo que necesitamos independientemente de que lo queramos o no. ¿Se entiende, no? Segundo, que cuando murmuramos contra las criaturas, en realidad no lo hacemos contra ellas, sino contra su creador. Y fue eso precisamente lo que Moshe le enseñó al pueblo, que al murmurar contra él y su hermano, en realidad de quien estaban murmurando era de aquel que los puso donde estaban. Amén. Amén. Okay, 16 del 3 al 14.
Esa tarde codornices vinieron y cubrieron el campamento, Amén. mientras que en la mañana había una capa de rocío todo alrededor del campamento. Cuando el rocío se había evaporado, allí en la superficie del desierto había una sustancia fina en forma de hojuelas, como una escarcha fina en el suelo. Amén. Amén. Hermanos, tal como Yahweh lo prometió, tanto las codornices como el maná llegaron sin falta. Amén. Esto último simulaba un gran manto, como dice ahí, que cubría la tierra. Esa es una de las razones, hermanos, porque nuestras mesas de Shabbat vienen adornadas con un mantel blanco, que recuerda lo que nuestros padres vivieron en el desierto. Y debemos comprender que el vestir la mesa de Shabbat y poner todos los elementos sobre ella no es de verdad con el propósito de apoyar mandamientos de hombres, sino rescatar el tipo de enseñanza que nuestros hermanos judíos han defendido y cuidado siglo tras siglo para mantener atenta y en plena enseñanza a las nuevas generaciones. Elohim también ha exaltado y respetado costumbres que no provinieron de él, pero él las validó. Amén. Amén. 15. Cuando los hijos de Israel la vieron, se preguntaron uno al otro: Manjú, Manjú. ¿qué es eso? Porque ellos no sabían lo que era. Moshe les respondió: es el pan que Adonai les ha dado para comer. Amén. Amén. Interesante, ¿no? Manjú. Sí. Manjú, ¿qué habrán dicho los hebreos, no? Manjú, ¿qué es esto, no? Fue tan grande el impacto que este evento en realidad causó en los hijos de Israel, que no encontraron palabras para definirlo. Y solo se les ocurrió preguntar: Manjú, o sea, ¿qué es eso? ¿No? Nada más ni nada menos, hermanos, que el pan que descendía del cielo. Lo mismo sucedió con Yeshua. Mira que muchas veces la gente le preguntó: ¿y quién es este? ¿No? Acá le voy a dar un versículo. Juan 6:51 dice: Sí. yo soy el pan viviente que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Además, el pan que yo daré es mi propia carne, la cual daré por la vida del mundo. Amén. En el comentario de la versión Kadosh israelita dice: comer pan de vida significa aceptar a Yeshua y unirnos a él. Entonces, Amén. nos unimos a Baruch Yeshua en Hashem. dos formas, ¿no? Al creer en su muerte y al obedecer su Torah. 16. Aquí está lo que Adonai ha ordenado. Cada hombre debe recoger de acuerdo a su apetito. Cada uno cogerá un homer por persona para cada uno en su tienda. El mandato era sencillo: recoger solo lo que se consumiría en ese día. No se podía guardar para el siguiente. Entonces, esto es interesante, al poner límites a la cantidad de cada persona podía recoger, Yahweh, ¿qué nos está enseñando? Nos está enseñando una lección muy importante, que es la confianza en que Él va a proveer día a día. Y la obediencia, ¿no? Además, También. ¿no? Y eso lo pueden también ver, lean ustedes en Mateo 6, del 31 al 34. Mateo 6, 31 al 34. Lo leen ustedes. Nos adelantamos hasta el verso 23. Él les dijo: esto es lo que Adonai ha dicho. Mañana es Shabbat Kadosh para Adonai. Horneen lo que quieran hornear, hiervan lo que quieran hervir, y lo que sobre, apártenlo y guarden para mañana. Amén, hermanos. Solo había un día en el que se podía recoger una doble porción. ¿Y cuál era ese día? Era el día antes del Shabbat. Entonces aquí entendemos dos cosas importantes: que Yahweh primero va a proveer más bien siempre para Shabbat. Y segundo, que el Shabbat es el día por excelencia establecido para dedicarlo a Yahweh, ¿no? Exclusivamente a Él, así como pasarlo en familia, como estamos haciéndolo hoy. Amén. Amén. 16, 33, 34. Estoy adelantando un poco.
para que podamos terminar a tiempo. Moshe dijo a Aarón: toma una vasija, pon en ella un homer de man y apártala delante de Adonai para ser guardada por todas tus generaciones. Así como Adonai ordenó a Moshe, a Aarón la apartó delante del testimonio para ser guardado. Los hijos de Israel comieron man por 40 años hasta que arribaron a la frontera de la tierra de Canaán. Amén. Comieron maná, ¿no? Amén. Aquí entonces vemos un milagro. Se trataba de una medida de maná que sería conservada, dice la palabra, ¿no es verdad? Milagrosamente por todas las generaciones. Amén. 33 dice eso, ¿no? Apártala delante de Adonai para ser guardada por todas tus generaciones. Amén. En Apocalipsis, hermanos, 2:17 dice: el que tiene oído, oiga, que dice el Espíritu a las iglesias: al que venza le daré el maná, del maná escondido. Amén. Amén. Aquí vemos un testimonio fiel e innegable de la provisión de Yahweh a nuestros padres en el desierto. Amén. Establecido de forma espiritual para todas las generaciones. Y por último, vamos a lean ustedes me voy al capítulo 17, el último de esta última lilla de la parashá, y vamos a leer el 1 y el 2. Toda la congregación de los hijos de Israel dejó el desierto de Sin, viajando en etapas, como Adonai había ordenado, y acamparon en Rafidim. Pero no había agua para el pueblo beber. El pueblo altercó con Moshe demandando: danos agua para beber. Pero Moshe respondió: ¿por qué escogen pelear conmigo? ¿Por qué están probando a Elohim? Amén. Una vez más, la necesidad sacó a relucir lo que había en los corazones del pueblo. Yeshua nos dice en Lucas 6:45: la buena persona produce cosas buenas de lo bueno que está almacenado en su corazón, mientras la persona malvada produce cosas malas de lo que está almacenado en su corazón, porque su boca habla lo que rebosa en su corazón. Amén. Hermanos, aquí vemos que una vez más se reafirma el hecho de que quien cuestiona el liderazgo cuestiona al que lo puso en esa posición, en este caso Adonai. Es necesario reconocer la necesidad que tiene el pueblo creyente en Yahweh de volver a sus diseños perfectos, y entre ellos están las líneas de liderazgo impuestas por él. De hecho, en Efesios 4:11 y 12 nos dice Rab Shaul: y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, maestros, a fin de adiestrar a los santos, dice la palabra, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach. Amén. Adelantamos un poco. Seis, 7, el 8. Luego Amalek vino y peleó contra Israel en Refidim. Está bien. Estamos empezando el capítulo 17 con la guerra con Amalek. Amalek, hermanos, simboliza ese espíritu antisemita que generación tras generación se ha levantado en contra de Israel. Es curioso el hecho de que este personaje aparezca en el momento en el que Israel estaba en contienda contra Moshe. ¿Qué vemos acá entonces? ¿Qué podemos sacar como enseñanza? Es que cuando hay contiendas en el pueblo de Elohim, le damos lugar al enemigo para que tome terreno en nuestra vida. ¿No es verdad? Entonces acá debemos recordar lo que nos dice Efesios 6 del 10 al 11, que nos dice: finalmente tengan un crecimiento poderoso en unión con el Adón, en unión con su poderosa fuerza. Usen toda la coraza y las armas que Yahweh provee para que puedan permanecer firmes frente a las tácticas del enemigo. Amén. Amén. 17:10. Yehoshua hizo como Moshe le había dicho y peleó
con Amalek. Entonces Moshe, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Amén. Hermanos, en la Kehilá de los hijos de Adonai, cada uno tiene su función única e irrevocable. Moshe era el líder que estaba en comunión directa con Yahweh en favor del pueblo, y Yehoshua, Josué, era el líder militar del pueblo. Ambos eran importantes. En el reino todos somos importantes. Amén. Amén. 12. Sin embargo, las manos de Moshe se pusieron pesadas, así que ellos cogieron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno por un lado y el otro por el otro. Así sus manos se quedaron firmes hasta que se puso el sol. Amén. Mientras Yoshua hacía la guerra en el campo físico, Moshe la hacía en el campo espiritual. Amén. Estableciendo así una conexión de lo físico con lo espiritual. Amén. Amén. Cuando esta conexión se rompía, el enemigo prevalecía. Entonces, hermanos, debe haber una correspondencia entre lo físico y lo espiritual para que haya victoria. Es por eso que Aarón y Hur apoyaron a Moshe en la guerra espiritual. Entonces, es nuestra responsabilidad apoyar no solo física, sino espiritualmente a nuestros líderes. Amén. Y fue precisamente lo que enseñó el Rab Shaul cuando nos dijo en Primera de Tesalonicenses 5:12. Dice: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, que los presiden en el maestro y que les dan instrucción. Amén. Amén. Entonces todos nosotros debemos tener la misma actitud de Aarón y Hur, y es esa de apoyar a los que están en autoridad, ¿no es verdad?, en la Kehilá, para que esta labor sea soportada por todos en un verdadero compromiso y, digamos, amor en Elohim. Amén. Hay que recordar lo que Gálatas nos dice, en el capítulo 6, verso 2, nos dice que tenemos que soportar las cargas de los unos y de los otros, ¿no? Y de esta manera estaríamos dando cumplimiento al verdadero significado de la Torah, la que sostiene a Mashiach. Amén. Amén. Ok. El último versículo, 14. Adonai dijo a Moshe: escribe esto en un libro para ser recordado y díselo a Yehoshua. Yo borraré completamente la memoria de Amalek de debajo del cielo. Amén. En un sentido profético, Yahweh estaba diciendo que cada vez que se levantara un amalequita, él lo eliminaría. Al mismo tiempo le estaba diciendo que llegaría un día que derrotaría a este espíritu de una vez por todas. Evento, mis hermanos, que va a pasar cuando vuelva nuestro Salvador Yeshua. Nuestro Adón. Nuestro Adón Yeshua. Amén. Amén. Amén, mis amados hermanos. Amén, mis amados hermanos. Se ha colado un poco de la música y bueno, con esto habríamos terminado la porción de esta semana. Beshalach. Ha sido una porción realmente hermosa, de mucha enseñanza para nuestras vidas. Espero que haya sido de bendición también para ustedes, para las suyas y las de sus familias. Nuestro deseo es que nuestro Adón Yeshua nos permita reencontrarnos el siguiente Shabbat para poder continuar con el aprendizaje, la lectura de su hermosa Torah en una siguiente porción. Será entonces, mis amados hermanos, hasta el siguiente Shabbat, si así Elohim lo permite, que su bendición caiga sobre ustedes, que su Torah sea la luz que ilumine su caminar toda esta semana. Shavuot Tov. Baruch Hashem. Amén.